aquí platicado y hablado del tema de los presos políticos en nuestro país. Muchas personas dicen, ¿cómo que presos políticos en México? En estos tiempos, en los tiempos que transcurren en una idea de democracia. Bueno, pues sí, al final de cuentas, ese es un tema muy importante de lo que ha sucedido en México, pues desde hace muchísimo tiempo, no solamente los presos políticos históricos, digámoslo así, del 68, de los 70s, lo que marca la historia de México, en donde un régimen autoritario, bueno, pues frenaba la disidencia, frenaba la crítica, frenaba la oposición a partir de prácticas de esta naturaleza terribles, que sin duda marcan la vida de México de muchas maneras. Cuando empieza el gobierno de López Obrador, empezamos a escuchar que están planteando el tema de presos políticos y que piensan hacer algo al respecto. Y hemos oído a Alejandro Encinas, hemos oído a Sánchez Cordero, hemos oído a los representantes del gobierno mexicano y hemos oído que han sido liberados ya un número importante de presos políticos. Y hoy, como le dije, tenemos oportunidad de conversar con uno de ellos, una de las personas que justamente cabe en esta categoría, por llamarlo de alguna manera, y su abogado que está aquí. Le aprecio mucho a una persona que pues tiene un perfil que él mismo nos va a platicar y que ha dado ese perfil o esa vida, esa formación incluso poética que le ha permitido escribir poesía y coplas desde la cárcel, y cárcel de alta seguridad. Él escribió desde la cárcel en la que estuvo el sexenio pasado, coplas de encierro y Libertad es osadía, poemas desde la cárcel. Leonel Manzano Sosa es una persona a la que se le involucró en una historia que impactó a otros que también estuvieron en la cárcel. Leonel, gracias por estar aquí, bienvenido, gracias por estar en este espacio. Antes que nada, muy buenos días a ti, querida Carmen, a todo tu equipo. Buenos días a todo el auditorio que nos escucha. Es un gusto estar con ustedes y antes que nada quiero dar un agradecimiento por la invitación y podernos permitir dar a conocer nuestro caso de cómo vivimos, cómo salimos hoy después de estar en un penal de máxima seguridad. Yo soy Leonel Manzano Sosa, originario de Santa María Zoquitlán, del estado de Oaxaca, y soy un expreso político, producto del intento por frenar la reforma educativa en una ofensiva contra la CENTE. ¿Tú eres maestro? No soy maestro, soy una persona que ha estado ligada al magisterio. Por lo tanto, en ese sentido fue como la coordinadora, al conocer nuestra trayectoria de luchadores sociales, se solidarizó con nosotros y arropó nuestra causa. Sí. Déjame presentar y saludar a Sandino Rivero, tu abogado, que pues junto con este caso y otros han logrado la liberación en este caso y que se pueda ahora conocer en libertad precisamente esta historia y otras. Sandino, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. De nuevo, gracias por el espacio para hablar sobre este tema, un tema de injusticia y que afortunadamente Leonel Manzano ya se encuentra en libertad. ¿Cuántos otros presos llamados políticos han sido liberados en estas últimas semanas, días? Mira, por lo que nosotros tenemos conocimiento y además de los que nosotros representamos, han sido 16 personas presos por motivos políticos, la mayoría del sexenio de Enrique Peña Nieto, entre ellos Leonel Manzano Sosa, y 12 personas más que estuvieron en la misma causa penal, presos en Puente Grande, en Jalisco, un preso por motivos políticos que también nosotros representamos que estuvo recluido en el reclusorio de Texcoco, Estado de México, es el profesor Oscar Hernández Neri, y tenemos conocimiento que hasta ahorita son 16, por lo que ha dicho la ministra y secretaria de Gobernación Sánchez Cordero y el subsecretario Alejandro Encinas. Bueno, este caso en particular, Leonel, Sandino, es un caso en donde se involucraron a varios y el tema era secuestro. Secuestro y delincuencia organizada. Secuestro y delincuencia organizada. Y se relacionó su historia con un caso de secuestro de unos jóvenes sobrinos de un importante dirigente empresarial mexicano, Gutiérrez Candiani. A ver,
¿Qué tiene que ver una historia con la otra? ¿Cómo estuvieron relacionados con ese? ¿El suceso ocurrió? ¿El secuestro ocurrió? Pregunto. No, nosotros no tenemos certeza que haya ocurrido. Por lo que hace a Leonel Manzano y a las 12 personas que estuvieron procesados con él, las pruebas que utilizó el Ministerio Público de la Federación, la PGR, hoy Fiscalía General de la República, fueron pruebas ilícitas. Hubo tortura en contra de las 13 personas detenidas en este proceso, hubo una dilación en la puesta a disposición, hubo una exhibición en medios de comunicación de sus fotografías y hubo diversas pruebas ilícitas que reconoció al final la misma Sí, eran PGR. maestros secuestradores Así de la es, CENTE. de Así la se CENTE. planteó y así se estigmatizó a esos maestros. Si me permite, nosotros lo valoramos políticamente como un montaje, ¿sí? Para estigmatizar o satanizar, defenestrar la lucha de la CENTE. Y en ese sentido de crear un montaje es a partir de la política de Estado, la política de secuestro, de utilizar el delito de secuestro para satanizar el movimiento, la lucha del movimiento social. ¿Y cómo fueron las Sí. cosas para ti, Leonel? ¿En qué cárcel estuviste? ¿Cuánto tiempo? 5 años, 7 meses Uf. en Puente Grande, Todo el Jalisco. sexenio. Cárcel de máxima seguridad, sí. Sí, porque nosotros nos detienen en mayo, el 17 de mayo del 2013, iniciando el sexenio de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, y salimos, nos decretan el auto de libertad el 26 de diciembre, 26 días después de que Peña Nieto deja la presidencia de la República. Entonces, prácticamente fuimos presos del sexenio, ¿no? Los opositores a la reforma educativa. ¿Y cómo fueron las cosas, Leonel? ¿Estuviste todo el sexenio en una cárcel, todo el tiempo en la cárcel de alta seguridad? Sí, desde ¿Y que... cómo es eso? Para alguien como tú, ¿cómo es esa experiencia? Pues de entrada es un impacto no tan profundo en tu... Primero porque vienes de un estrés de un trauma de la tortura, ¿no? La tortura es brutal. El mismo ingreso al penal es brutal. ¿Hubo tortura? Sí, tortura todo el tiempo, desde la física hasta la psicológica. ¿En dónde, cómo y por quién? Primero en Oaxaca, en una casa desconocida, o sea, porque me trasladaron en el mismo automóvil de manera clandestina, con una chamarra encima, con 3 hombres encima de mí, y me llevan a un lugar desconocido y ahí comienzan las sesiones de tortura, ¿no? De ahí a las 6... ¿Tú solo o iban otras personas? En mi caso particular me trasladan solo. Uh-huh. Pero como hay un mega operativo, digamos, a cada uno de los que van deteniendo, los van llevando bajo distintas formas a la misma casa, que nos van juntando en el transcurso de la noche y la madrugada. ¿Y quién comete tortura contra ustedes? ¿Los identifican en términos de cuerpo policiaco? Ya en el transcurso ya supimos que era la Policía Federal, porque en un principio a mí me detienen vestidos de civil. No se identifican, fue con lujo de violencia, me levantan. ¿Civiles? O bueno, sí, civiles. Los alcanzo a ubicar porque es muy poco tiempo el que tengo para alzar la vista y veo que vienen unos individuos encima de mí, pienso que es un secuestro y trato de voltear y huir, ¿no? Me detienen rápidamente y los alcancé a ver que eran de civil. Calculo que iban 3 conmigo en la parte de atrás, 2 adelante, y ya me conducen rápidamente como 20 minutos a una casa desconocida y ahí inicia la tortura, todo el infierno hasta llegar a Puente Grande. Cuando llegamos a entrar a Puente Grande es lo mismo, ubico que el que nos lleva les hace como unas señas o mensajes a los que nos van a recibir y se entiende que nos encarga, ¿no? Porque el recibimiento fue brutal, fue brutal. Uh-huh. Aunado ya las secuelas y lesiones que tienes de tortura, a mí incluso antes de llegar a COC, que le llamamos, que es el Centro de Observación y Clasificación, pues me llevan arrastrando porque ya físicamente ya no puedo, y me arrastran entre 2, 3 oficiales, ¿no? Me toman la presión porque les digo que me estoy ahogando, ¿no? Uh-huh. Ya dicen es taquicardia, pues por toda la ansiedad y el momento, ¿no? Uh-huh. Pero sí, te dicen aquí es el infierno, llegaron al infierno, ¿y quiénes somos nosotros? Nosotros somos el diablo, nos tienen que respetar y te hacen que te grabes un número. Yo soy el 3409 para ellos. Y hasta ahorita lo tengo, aquí traigo un reloj, que es la prueba, aquí viene marcado, mire. ¿Cómo? ¿Te tatuaron? Todo te marcan las calcetas, los calcetines, la ropa interior, la playera, los zapatos, los tenis. En tu reloj está, aquí lo vemos, a ver si lo podemos ver en la pantalla. Aquí está tu número. Soy el 3409. 3409, a ver si lo alcanzamos a ver aquí. Sí nos convertimos en un número a partir de ese momento, ¿no?
Y eres el 3409. 09. ¿Y qué vivió el 3409 esos años de cárcel en este país? Es una terrible experiencia porque se vio las más elementales garantías individuales, ¿no? No te dan un respeto como ser humano, pierdes la esencia y hay que sobrellevarlo en un mundo hostil en todos los sentidos. Es traumatizante y la única manera de poder sobrellevarlo es, en mi caso, el ejercicio, la lectura y la escritura. Ahí es donde se me ocurre que tengo que hacer algo y empiezo a escribir la poesía, ¿no? Como una forma de sustraerse de esa realidad. ¿Antes escribías poesía? No. Pero esa fue una salida, la hacía poesía. mis análisis políticos y todo eso, pero ¿no? poesía no. La salida es el escape para salir de ese ¿Será infierno, que ¿no? te incomode si nos lees una poesía? ¿Un fragmento? Para ver qué es lo que alguien que esté en esa circunstancia escribe. Coplas o poesías, libertades, osadía, poemas desde la cárcel, Leonel Manzano Sosa, o lo que tú quieras, al azar. Un poema chiquito. El miedo en la piel curtido, se titula. Tengo miedo, de todo tengo miedo. Miedo de vivir lo incierto, de vivir turbado mi concierto. Tengo ese constante temor, porque siempre me persigue vigilante. Temo avisorar mayor dolor, porque temo al maligno incitante. Tengo un miedo encallecido, un miedo que genera mis carencias. Tengo el miedo en la piel curtido, un miedo vejador de mis esencias. Un remanso quiero aunque sean mis sueños, en el mosaico azorado de mis arteros dolores. Un espacio de paz que alguien suministre, porque tengo miedo que lo ruin se enquiste. Tengo miedo, pero también busco la sagaz alegría. Tengo miedo, pero es locura de vivir sin libertad impía. Gracias, Leonel Manzano Sosa, por leer esto que es parte de lo que escribiste en la cárcel de alta seguridad. Lograron la libertad. Dirán algunos, a ver, ¿cómo se come para efectos jurídicos, judiciales, el señalamiento de que son presos políticos cuando los procesos ya están relacionados con causas abiertas? ¿Cómo se logró el asunto de liberarlos judicialmente? ¿Con qué procedimientos? ¿Con qué mecánicas? Tú recordarás, Carmen, que en el principio de este sexenio se hablaron de diversas vías para liberar a presos por motivos políticos. Se habló del tema de la amnistía, que hasta el momento no se ha llevado a cabo. Pero en el caso de Leonel Manzano y de los otros presos en la misma causa penal, lo que hizo la hoy Fiscalía General de la República es presentar un desistimiento de la acción penal. En pocas palabras, lo que dice la Fiscalía es: yo reconozco que ya no hay elementos para seguir acusando a Leonel Manzano, a Lauro Atilano, a Sara Altamirano Ramos, a David Vargas Araujo, para acusarlos. Entonces, desistirse. Me desisto de la acusación que en su momento presenté. Nosotros consideramos que con los otros presos políticos que hay en el país, al ser algunos presos del fuero federal, el gobierno federal puede presentar una ley de amnistía, pero muchos son presos por motivos políticos del fuero común. Yo creo que los estados tendrían que actuar en consecuencia y presentar desistimientos, leyes de amnistía. Por ejemplo, el Estado de México hay una ley de indulto que más o menos funciona como el tema de Alberto Patistán, tú recordarás. Claro. Le diste mucho seguimiento. Más o menos funciona muy similar. En el Estado de México hasta hay varios que presos lo por motivos lograron políticos. liberar. Hasta que logramos su libertad. Entonces, fue un desistimiento de la acción penal por parte de la hoy Fiscalía General de la República. Pero bueno, hay muchos presos políticos todavía en el país. ¿Tienen idea cuántos pueden identificar? Nosotros sabemos, por lo que al menos se ha dicho en los medios de comunicación, lo que ha dicho la hoy senadora Nestora Salgado, alrededor de 250 presos políticos. Hay otras organizaciones sociales como el Comité Cerezo, que habla de 500 presos por motivos políticos. Entonces, pues son bastantes en el país. Creo que allí los nuevos gobiernos tienen una deuda muy grande con la democracia en el país y con las libertades. Entonces es una oportunidad para que se obtenga la libertad de estos presos. Sin duda, pues se nos agota el tiempo, Leonel Sandino. A los dos, gracias por estar aquí. Y bueno, pues nos has ofrecido, Leonel, dejar 3 libros. Vamos a ver cómo se nos ocurre que el público que nos está escuchando en la radio y en internet pueda participar para poder tener uno de estos libros que nos dejas: Coplas de encierro y Libertades, osadía, poemas desde la cárcel. ¿Este lo publicó para leer en libertad? Sí. ¿Los dos o este?
Sí. Con la iniciativa que tiene, bueno, que ha tenido en los últimos años Paco Ignacio Taibo, el hoy director del Fondo de Cultura Económica, y su equipo, bueno, pues publicaron Libertades, Osadía, Poemas desde la Cárcel. Y el de Coplas de Encierro, la presentación la hizo Paco Ignacio Taibo. Aquí, exactamente, parece, la presentación viene acá. Entonces, bueno, pues nos despedimos a reserva de seguir hablando, porque ahora es otro momento. Estamos hablando de personas que, como tú, estuvieron en la peor de las circunstancias, en una circunstancia también que debería ser investigada. ¿Cómo es que sucedió que estos casos ocurrieran y que se pudieran mantener durante todo un sexenio a personas con estas características cuyo denominador común es que eran críticas y opositoras a una reforma educativa que al final de la historia se revocó? Se aniquiló en este sexenio, y una reforma educativa a la que tenían derecho a opinar y a oponerse si así lo consideraban, y la respuesta del Estado, la respuesta del gobierno de Peña Nieto fue de esta índole. Solo se resuelve con la libertad de los presos. Bueno, eso es fundamental, ya está ocurriendo la liberación de los presos políticos, pero la pregunta sería si se va a revisar la conducta institucional. Ya lo veremos eso, Leonel. Sandino, a los dos, gracias por estar aquí, y nos despedimos brevísimo, Leonel, con un último mensaje que quieras dejar. Sí, pues un agradecimiento a todas las organizaciones sociales que hicieron posible nuestra libertad, a los intelectuales, académicos, a la gente misma, a nuestro equipo de abogados, que sin ellos, a la opinión pública, sin ellos no hubiera sido posible alcanzar la libertad. A Leonel Rivero y a Sandino Rivero y a Augusto Rivero, un agradecimiento a ellos, y estamos en la mejor disposición de seguir en la lucha. La lucha, como yo les digo, recién comienza, y estamos en eso de nuestros sentidos volverlos a recuperar, porque se pierde hasta la capacidad sensorial estando en la cárcel, ¿no? Pero aquí estamos con el ánimo por delante. Venga, Leonel Manzano, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Gracias, Sandino, a los dos por estar aquí, abogado. Carmen. A los dos, gracias. Y bueno, nos vamos.